A continuación daremos paso a la conferencia del doctor Juan Carlos Mena, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, rector de la Universidad FASTA, abogado y especialista en gestión universitaria por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Anteriormente ocupó los cargos de vicerrector de la Universidad FASTA y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la misma institución. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Romano en la carrera de Abogacía de la Universidad FASTA. El doctor Juan Carlos Mena disertará sobre las universidades privadas en Argentina y el aseguramiento de la calidad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la CONEAU en la persona de su presidente para participar de este seminario. Me siento muy honrado de poder participar y representar, en este caso, la visión de las universidades privadas en el contexto de lo que se planteó como uno de los objetivos del seminario: escuchar la voz de los actores que intervienen en la educación superior. Son 20 años de la Ley de Educación Superior y, consecuencia de ello, los 20 años de la CONEAU. Ley que fue profundamente resistida, como pocas. Y la verdad es que aquí habría que hacer algún tipo de consideración en torno a por qué no ha sido cambiada a lo largo de tantos años que tiene, con tantas visiones de oposición. Yo voy a ensayar una primer teoría. La teoría de que en realidad la ley ya fue reformada, y no fue reformada en pequeños detalles como el artículo 39 y ese tipo de cosas. La ley fue reformada en profundidad, y fue reformada en profundidad porque es una ley subordinada, es una ley que depende de otra. La gran reforma se hizo el día que se derogó la Ley Federal de Educación y se la reemplazó por la Ley de Educación Nacional. Esa ley es la que cambia el techo ideológico y el marco normativo de la Ley de Educación Superior, que hoy se inserta dentro de este nuevo marco. Eso cambia los modos de interpretación, cambia la lógica jurídica que tiene la ley, y en este contexto debe ser hoy leída. Por eso no parece tan urgente la reforma, sin perjuicio de que una ley se puede cambiar cuando uno quiere. Esto lo dice Adriana Puiggrós en su obra ¿Qué sucedió en la educación argentina? Allí dedica un fragmento a la necesidad de derogar la Ley Federal de Educación y la necesidad de haber dictado la Ley de Educación Nacional. Pero en ese contexto ella misma dice, respecto de la Ley de Educación Superior, ya no pareció tan necesario, pues las universidades se adaptaron. Y efectivamente, el cambio del contexto ideológico por un lado y la ineficacia de algunas disposiciones por vía judicial, o de hecho porque las universidades la hicieron caer en desuetudo, permitieron que la ley continuara hasta el día de hoy, pero hoy sí con aceptación de sus procesos y con legitimación institucional. Estos textos que están en la diapositiva son extraídos del programa de este seminario. Lo hago para tener siempre en claro la consigna, como hacen los chicos cuando les pasan el cuestionario de un examen. Efectivamente se provocó un cambio a pesar de la gran resistencia. Recordemos el fallo del juez Marinelli en el caso UBA contra Estado Nacional, que fue el que tuvo el impacto jurídico más fuerte, en el cual un fallo de primera instancia, pero firme, porque no fue apelado en término, dio un 40% de razón al reclamo de la UBA, y en ese 40% estaba que no debía someterse a los procesos de acreditación y de evaluación. Nosotros pensamos que esto iba a constituir una grave fisura en la lógica del sistema de aseguramiento de la calidad, y no fue así. A lo largo de los años, la propia Universidad de Buenos Aires fue sometiendo sus posgrados, fue sometiendo sus carreras de grado, algunas no las ha presentado todavía, pero se ha sumado a esta lógica porque no está en el marco de la oposición que se realizaba en un comienzo con una visión de cuestionamiento a la autonomía universitaria. También es interesante ver que la propia Universidad de Buenos Aires fue de las que más incorporó evaluadores
a los bancos de la CONEAU y la que más intervino en la formulación de estándares. De tal manera creo que después de esta maduración el sistema en este rango se ha consolidado. En el caso de las universidades privadas, también es interesante ver qué es lo que ocurrió y cómo se hizo el tránsito al aseguramiento de la calidad como política de Estado. Algunos pensarán que la cosa fue muy pacífica y no fue así. Los rectores de universidades privadas tuvieron una gran resistencia. ¿Cómo se procedió? Bueno, una vez que se logró contener el conjunto de tentativas de suicidio y ataques de pánico, se lo conminó de alguna manera al el miembro CONEAU que propone el CRUP a que acudiera al cuerpo para explicar cómo era esto de las acreditaciones y de la evaluación institucional, pero con un ánimo interno de presentar algún tipo de resistencia u oposición. Y Aníbal Fosbury fue a un célebre plenario que se hizo en la Universidad Adventista del Plata y fue, como buen cura que es, a evangelizar en el marco de esta nueva doctrina y de este nuevo testamento de la evaluación y la acreditación, explicando que no había salvación posible si no era con el cumplimiento de la ley y que las universidades privadas tenían algunos pecados académicos que tenían que purgar, que había que hacer sacrificio, pero que ese era el camino. Y un poco a regañadientes algunos, con convicción algunos otros, las universidades privadas se sumaron decididamente al proceso y así han acompañado tanto las universidades en particular como el Consejo en general todos los procesos que se fueron desencadenando en la vida de la CONEAU. De cualquier manera, yo quisiera hacer una pequeña aclaración metodológica y sin perjuicio de que he manifestado mi homenaje a la CONEAU. La verdad es que la ley no crea un organismo de evaluación y acreditación. La ley crea un sistema de aseguramiento de la calidad que es otra cosa. Es un conjunto de espacios del ámbito público en el cual se toman decisiones para el aseguramiento de la calidad, pero que no se agotan en la evaluación y acreditación. Y aquí juega un rol muy importante el Ministerio, pero también lo juega el sistema en el marco de su constitución a través del Consejo de Universidades. Se me piantó. Ahí está. Y finalmente la CONEAU. Respecto de la CONEAU puedo decir que efectivamente ha ejercido un liderazgo en términos de fomentar la cultura de la evaluación y la acreditación. Creo que en esta batalla de legitimación de los sistemas de aseguramiento de la calidad, la CONEAU ha ganado muchas batallas y ha consolidado el sistema. Creo que se le puede atribuir a ella una parte muy significativa del mérito. He visto muchos proyectos de ley en los cuales se propone cambiar la constitución de la CONEAU. Sinceramente, ninguno me ha convencido. La verdad es que hoy, a pesar de que las universidades privadas tienen solo la posibilidad de nominar un miembro, no se me ocurre que haya que hacer cambios muy sustantivos, por lo menos en términos de cómo se está desenvolviendo la trayectoria o cómo se ha desenvuelto a lo largo de estos 20 años. Se dice que tiene demasiado peso el de los representantes parlamentarios. No le tengo miedo al control parlamentario. Se dice que ha tenido poca representación de los espacios académicos. Bueno, justamente, los representantes parlamentarios generalmente son académicos, de tal manera que no veo en esto una contradicción. Ninguna propuesta de reforma me ha convencido lo suficiente como para cambiarla.
Tampoco le cambiaría el nombre, como algún proyecto lo señala, entre otras cosas porque la CONEAU con su actuación ha ganado prestigio internacional. Cambiar el nombre es desconocer el poder de la marca. La verdad es que hoy la CONEAU tiene una posición, lidera en algún sentido espacios regionales de evaluación y acreditación, como de alguna manera lo insinuaba el presidente de INCUAGES en la nota de felicitación que envió. Pero ahora voy a robar un poquitito de cámara. Es un poco desagradable que uno viene de invitado y pasa un poquito de la fiesta para sí. Pero uno de estos órganos que forman parte del sistema de aseguramiento de la calidad y el cual tengo desde hace más de un lustro el honor de integrar, es el Consejo de Universidades. Este es un espacio muy importante en la lógica de la ley, en la lógica del sistema de aseguramiento de la calidad. Es como se lo ha caracterizado en un trabajo que hace algunos años se compiló en la Secretaría por iniciativa de Juan Carlos Pugliese, un parlamento universitario, y desarrolla las funciones de un parlamento. Tiene una tarea colegislativa en la cual genera acuerdos que son obligatorios, algunos para el ministro de Educación, en la definición de los estándares. No solo estándares, la incorporación de carreras al artículo 43 y las actividades reservadas, entre otras cosas. Lo que ven en la diapositiva es una cita de un trabajo de Mario Gemelli y Claudia Molina, la actual coordinadora del Consejo de Universidades. La leo: por el modo en que está integrado, su capacidad de coordinación, articulación, intercambio y sobre todo la importancia del rol que la normativa le atribuye en la definición de políticas ha sido progresivamente aceptado por parte de las instituciones universitarias. Este es un trabajo del año 2003. En el mismo trabajo, después voy a volver sobre eso, se decía: próximamente esperamos que en este mismo año se acrediten las carreras de contador y abogado. Otra cita que me parece relevante está tomada de un texto muy reciente, por eso la quiero hacer, de Alberto Diver, el año pasado en Bogotá, en el marco de la reunión de Redes y ESALC. El CIN y el CRUP han encontrado coincidencias centrales en el debate. Ambos han coincidido en señalar a la educación superior como un bien público y un derecho universal. Han apoyado la Declaración de Cartagena o la de París de 2008, entienden a la calidad y a la inclusión como un objetivo a lograr. Pensar en estas coincidencias en la década de los 80 o los 90 era prácticamente imposible. Quiero decir que cuando expuso Alberto en Bogotá, lo hizo comenzando su diálogo en el cual decía: soy producto de la educación pública, me siento hombre de la educación pública, pero voy a hablar de las universidades privadas. Y lo hizo magníficamente en este contexto. Hoy quiero decir que la experiencia ratifica estas citas que acabo de hacer. Como dice Jorge, en el Consejo de Universidades fluye un marco de entendimiento muy fuerte. La mayoría de las decisiones se toman por consenso y eso creo que marca la idea de que existe convergencia a la hora de aunar voluntades en términos del mejoramiento de la educación superior. Algunas consideraciones para dar marco teórico sobre las universidades privadas. Las universidades nacieron en el año 58 con la llamada Ley Domingorena. Son relativamente recientes en el contexto de la vida nacional. Responden a una doble vertiente de creación. Por un lado, dar mayor cobertura a la demanda. Desde el origen existió esta idea de poder sumar la iniciativa privada a brindar educación superior. Y en segundo término, la posibilidad de expresar distintas vertientes de pensamiento, distintas
cosmovisiones, distintos modos de expresar y producir conocimiento en el marco de una sociedad pluralista y democrática. Constitucionalmente el soporte fue el artículo 14 de nuestra Constitución en el marco de la libertad de asociarse con fines útiles y el derecho de enseñar y de aprender. A los pocos años de haberse iniciado la vida de nuestras instituciones, se creó el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que me toca presidir, y que cumplió recientemente su medio siglo de vida, en el cual confluyen prácticamente todas las instituciones de nuestro sistema. El proceso de generación de las universidades privadas reconoce varios ciclos. El primero, el ciclo inicial del año 58 al 73, en el cual se da origen a las primeras 23 universidades privadas. Este número permaneció clauso hasta el año 89, en virtud de una cláusula candado que se había establecido a comienzos de los 70, y en el 89 se produce una especie de explosión de nuevas instituciones que se explica en parte por la fuerte contención que había ocurrido durante los años anteriores, hasta que se sanciona la Ley de Educación Superior y surge la CONEAU. Y efectivamente, como dice el presidente de la CONEAU, el cuerpo constituyó un freno para la constitución de nuevas universidades privadas. Fíjense, en otro cuadro que voy a mostrar más adelante, está segmentado hasta el 2000 y da 7 instituciones privadas, pero del 96 al 99 se crean solamente 4 institutos universitarios, y la única universidad que se aprueba es la Universidad de Bolonia, que se aprueba extra sistema, es una universidad extranjera, de hecho no integra el CRUP, aunque hizo el trámite de aprobación del CRUP. De las universidades privadas, pero que invoca su personalidad pública. Creo que efectivamente ha sido positivo el criterio de mirar con mucha atención qué es lo que se autorizaba en materia de educación privada. Pero no es menos cierto que ha habido un criterio, yo diría, restrictivo en la apertura. De hecho, la educación privada institucionalmente tiene un número bajo comparativamente con la región. A partir del 2000 hasta el 2015 sí se crean 14 nuevas universidades. También es interesante decir que durante el ciclo operado entre el 2003, fines del 2002, pero 2003, hasta el 2015, se produce la mayor producción de decretos del Poder Ejecutivo Nacional que confirieron autorizaciones provisorias o autorizaciones definitivas. 33 de las universidades privadas recibieron en ese ciclo un decreto del Poder Ejecutivo con una de las 2 autorizaciones, que creo, para decirlo institucionalmente, que es el ciclo en el cual se produce el mayor crecimiento de las universidades privadas. La morfología del sistema privado es muy diverso. Hay universidades confesionales y laicas, grandes y pequeñas, hay muchas en la capital, pero también hay muchas en el interior. Las hay organizadas verticalmente por facultades o con departamentos transversales, orientadas a docencia o investigación, la mayoría a docencia. El desarrollo de la investigación en el segmento privado es más reciente, pero en un grupo de universidades es muy fuerte. Las hay orientadas a una disciplina o a un plexo abierto de muchas disciplinas y dirigidas a muchos sectores sociales. Hay universidades de élite, si las quieren llamar así, pero también hay otras que están comprometidas con muchos sectores necesitados a los cuales brindan una gran ayuda.
El origen, hay universidades nacidas en la Iglesia Católica, pero también en otras confesiones religiosas. Las hay semipúblicas, nacidas de municipalidades y nacidas de las Fuerzas Armadas, pero con carácter privado. Las hay provenientes del mundo de la economía y de la empresa, pero también de los sindicatos. Las hay del mundo científico, con mucho peso, algunas que tienen su origen en las disciplinas médicas, psicoanalíticas, etc. Las hay nacidas del arte, como la Universidad del Cine, o del deporte, como el Instituto Universitario River Plate. Y las hay de expresiones culturales y de colectividades. Yo siempre digo que el CRUP es una garantía a la biodiversidad. Pero dicho en otros términos, el CRUP expresa una faceta muy positiva de todos los sistemas de educación superior, que es la diversificación institucional. Bueno, esto más o menos se ha visto. Hoy el sistema privado tiene menos de la mitad del sistema. Hasta hace poco tenía un poco más de la mitad, pero efectivamente el sistema público se ha expandido en los últimos años. Hoy el privado no llega al 50%. Esto es una breve evolución de la matrícula. El año 2014 está proyectado, no llega al 23% que señaló el secretario, para nosotros está todavía en el 22%. Sí es interesante ver que ha habido un crecimiento sostenido, que se puede ver más o menos en este cuadro, en este gráfico. ¿Por qué ha crecido más el sistema privado? Creo que ha crecido porque está muy contenido. Allá en el espejo veo que hay una raya que me parece que es un cable. Bueno, no es otra curva, no es una línea de tendencia ni nada, nos estaríamos yendo muy para arriba. ¿Por qué ha crecido? Me parece que ha crecido porque está muy contenido. El sistema de educación privada argentina tiene una matrícula muy baja comparado con la media de la región. Argentina, Uruguay y Cuba son los países que tienen menos proporción de educación privada. Cuba por ahora prácticamente nada, aunque el viceministro de Educación Superior de Cuba, José Saborido, me ha invitado para que vaya a Universidad 2016 porque parece que van a abrir un capítulo referido a universidades privadas. Y es interesante ver que en muchos aspectos se ve la educación privada como una posibilidad para sumar en términos de incrementar la expansión de la educación superior. Llamó la atención que nuestro vicepresidente y mi antecesor en la presidencia se sorprendió cuando acompañó al ministro de Ciencia y Tecnología en una misión a China y descubrió que allí se estaba promoviendo la expansión de la educación superior, favoreciendo la iniciativa privada. Y lo más sorprendente es que esto estaba contenido entre las conclusiones del 18 Congreso del Partido Comunista Chino. En fin, creo que eso explica de alguna manera que esta expansión se esté dando con un poco de velocidad diversa respecto del sistema nacional. Algunos elementos de prospectiva. Me tocó con Martín Gil hacer la apertura en México, en el mes de diciembre, de un congreso de educación a distancia, que se hizo en Guadalajara en el marco de la FILBA, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014. La intervención de él fue la conferencia de apertura, la mía de clausura. Él se refirió puntualmente a la inclusión, tomando como base la expansión del sistema a través de la creación de nuevas universidades nacionales, tanto las que se crearon en las provincias, y hoy se llega a tener una universidad nacional por provincia, como las nuevas que se crearon en el conurbano. Una lógica muy visible, pero así todo insuficiente, por eso creo que nos complementamos muy bien. Hay que tener en cuenta que la Argentina... me olvidé de decir Bueno, estas son las ratios de crecimiento del sistema.
la cantidad de estudiantes, el privado está creciendo 6.1 por año acumulativo, ¿no? En nuevos inscriptos el 6,4 y en egresados el 8,2. Hoy las universidades privadas titulan al 35% de los graduados argentinos del sistema, en una lógica muy comunicada y muy convertible. Hay muchos graduados universitarios y directivos que pasan de un sistema a otro. Hay rectores que provienen del sector público y hay rectores o funcionarios en universidades estatales que provienen también del sector privado, incluso en el ámbito de gestión estatal. Hoy en la apertura hablaba el ministro es profesor por la Universidad de Buenos Aires, pero también es abogado por la Universidad de Belgrano. Martín Gil, que ha sido rector de una Universidad Nacional, secretario de Políticas Universitarias y presidente del CIN, es abogado por la Católica de Córdoba. La directora del programa de calidad es graduada de la Universidad de Morón. Es decir, hoy hay un flujo entre universidades, ni les digo la cantidad de funcionarios de universidades privadas que provienen del segmento estatal. Nosotros vemos esto como un proceso natural de integración del sistema. Bien, volvemos al tema de la educación a distancia. También me salté esto. Mirando en términos de prospectiva, la Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo. Tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, muy superior a México, a Colombia. Tiene de extremo a extremo 3.700 kilómetros y de ancho más de 1.400 kilómetros. De frontera continental tiene casi 9.400 kilómetros, que es más o menos un cuarto del giro de la Tierra. Y tiene provincias con una muy baja densidad poblacional. A nuestro juicio, la educación a distancia hoy es una estrategia para la inclusión. Hace poco el director de IESALC hacía referencia a que es muy buena la educación a distancia en términos de incrementar el acceso a la educación, pero si fuera posible sería mejor que sea todo presencial. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo. La educación a distancia también es una respuesta a un cambio cultural. Y a veces la evaluación que hacemos nosotros, que no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales y algunos son deportados, es fuertemente reactiva y esto debe verse de otra manera. No dudo que hay cosas que corregir, pero en un país como el nuestro esto debe revisarse fuertemente. Esta es la densidad poblacional por provincia, los números no se ven, pero sí se ven los colores. La provincia de Santa Cruz tiene 1,1 habitante por kilómetro cuadrado. La distancia entre Caleta Olivia y Río Turbio es casi de 1.000 kilómetros, sea que vayan por la cordillera o por la costa atlántica. Y en el invierno hay temperaturas bajo cero, vientos de alta velocidad, caminos nevados, escasa infraestructura. Una provincia de esa no se resuelve creando una universidad. Hay que pensar que hay nuevas tecnologías que hoy permiten y facilitan el acceso a la educación. Nos debemos, en el Consejo de Universidades y con la CONEAU, un debate profundo sobre este tema que tiene un alto impacto, especialmente en temas de calidad cuando hablamos de carreras del artículo 43. Esto representa hoy una dificultad a la hora de pensar en acreditar carreras como contador o abogacía, porque si no se hace incluyendo la totalidad del sistema, los efectos pueden ser negativos. Creo que hay que revisar fuertemente la resolución 602 y el decreto 1047. Hace muchos años, Emilio Mignone hizo una manifestación de la CONEAU
preocupa a la CONEAU, así empezaba el documento. La proliferación de descentralizaciones áulicas y de subsedes, y correlacionaba ese crecimiento con el peligro para la calidad, aunque él manifestaba que esto estaba dentro de la autonomía universitaria. Esto disparó un debate muy complejo que desencadenó en el decreto 1047 del 99, que fue una solución, a nuestro juicio una solución pobre, porque reemplazó el concepto de subsede, que era algo que se podía evaluar, por el concepto de oferta. La oferta me hace sonar como que estamos de liquidación. Esto puede haber sido una solución del momento, hoy debe revisar. Si era una solución pobre en aquel momento, hoy es totalmente insuficiente. Hemos logrado generar un pequeño reglamento. Acaba de sancionarse la resolución ministerial hace 3 o 4 días, pero creo que es insuficiente, debe irse a fondo, porque ¿qué es lo que hizo la 1047? Generó un sistema de tranqueras, y eso no es bueno, porque como todo vallado, como todo límite, en algún momento se transpone, sobre todo cuando aparece la educación a distancia, que ya empieza a quebrar los odres. Son viejos. La muralla china, el muro de Adriano o la zanja de Alsina, que están en la foto, representan la insuficiencia de estos temas, de estas resistencias, cuando queremos poner un muro para protegernos de la época en la cual ya hay aviación y misiles transcontinentales. Mi hijo cursó 5 MOOCs de la Universidad de Berkeley y no le pude preguntar si habían pasado por el CEPRES o no. La verdad es que hay que cambiar esta óptica porque esto está perimido totalmente. Uno de los temas más jugosos con el Consejo de Universidades y con la CONEAU tiene que ver con la revisión del artículo 43. Esto realmente ha provocado una crisis hace poco tiempo. Se empezó a advertir, en primer lugar, que había un intento desesperado por entrar al artículo 43, como si en eso se fuera la vida de todas las carreras. A su vez, se estaban provocando excesos en la definición de actividades reservadas. Esto empezó a generar conflictos muy graves, ya vuelvo sobre eso. El primer caso, que es el primer analogado de todas las aberraciones, es la resolución de agronomía, en la cual se fijaron más de 40 actividades reservadas. También tomamos la cuenta de que había errores en los mecanismos de consulta. Generalmente se preguntaba para una regulación a mecanismos que estaban involucrados en aquello que se iba a regular, como eran en general los cuerpos de decanos o las asociaciones profesionales, que siempre tienen una visión absolutamente sesgada del modo en que hay que generar estándares y actividades reservadas. Unas profesiones empezaron a pisar las actividades que estaban realizando otras, y esto derivó en una cantidad enorme de conflictos que estallaron, la mayoría en el Consejo de Universidades, pero algunos terminaron en la justicia y llegaron hasta la Corte Suprema. A su vez, hubo una gravísima sobreestimación de los estándares. Los decanos generaron un conflicto en la visión de la propia disciplina y sobreestimaron el nivel de los estándares. Dice Néstor Pan en el programa, el estándar es un mínimo aceptable, y los decanos pusieron máximos inaceptables, que ellos mismos no podían alcanzar. Se olvidaron que lo que ellos ponían después lo tenían que acreditar. Fueron víctimas, pero a la vez victimarios del proceso. Y esto es lo que motivó que la CONEAU creara este tema de las acreditaciones por 3 años con compromiso. ¿Qué es eso? Es un eufemismo para no decir no acreditaste. Es como decir no acreditó con anestesia y darle una posibilidad adicional. ¿De dónde surge
normativamente esta atribución de la CONEAU, que es evidentemente una creación pretoriana. Para mí surge del artículo 76, que le da la llave a la CONEAU de la primera intervención, aunque lamentablemente ese artículo ha sido parcialmente desconocido por la resolución 51 del 2010. Esto también hay que revisarlo. ¿Qué solución se propuso? Ya me pasé los 5 minutos, ¿no? ¿Qué solución se propuso respecto de este tema? Bueno, por un lado, afinar el concepto de profesión regulada por el Estado, ceñir muy bien a las carreras de grado. Sepan que hay carreras de pregrado o carreras cortas que han querido entrar en el 43. Resumo. Reformular los estándares a lo que realmente deben ser mínimos aceptables, reformular las actividades reservadas a lo que realmente deben ser, lo que sí y solo sí debe realizar una determinada profesión, la cual marca el perfil del graduado y en ese contexto los estándares que hay que proponer, y cumplir con el tema de la interpretación restrictiva que se fijó para el artículo 43. Termino con un gran desafío. Se dice que para el 2025 la población universitaria en Iberoamérica se va a duplicar. Como en España y Portugal ya hay estándares de acceso suficientemente amplios y además están con un crecimiento vegetativo negativo, me parece que el gran crecimiento se va a dar en América Latina y el Caribe. Y aquí es la preocupación, ¿cómo vamos a dar cobertura a este crecimiento de la demanda? ¿Cómo vamos a cumplir con las metas de la CRES 2008, de la Declaración de Cartagena, en términos de transformar la educación realmente en un derecho universal? Bueno, en esto creo que lo que hay que hacer es sumar. Por eso creo que es también muy importante articular, como también lo dice la Declaración de Cartagena, los esfuerzos públicos y privados para que la educación llegue a todos. Muchas gracias.